de financiamiento inmobiliario. Para ello vamos a realizar un pequeño resumen con el objeto de tener claridad qué es lo que hemos visto de acuerdo a nuestro programa hasta el día de hoy. Vimos una clara definición propia de lo que es el crédito propiamente tal, su nacimiento, y fundamentalmente el crédito hipotecario como herramienta de financiamiento externo para la adquisición de alguna vivienda o fines generales. Para ello vimos diferentes tipos de créditos entregados por las instituciones financieras, las formas de pago, por ejemplo, la carta de resguardo, y también alcanzamos a ver los documentos que se necesitan para la realización del trámite de adquisición de un crédito hipotecario. ¿Alguna duda, alguna consulta, más allá de las que realizaron vía foro, vía correo electrónico y un par de colegas vía WhatsApp al respecto? Cedo la palabra. Nadie. Continuamos. Gracias. Seguramente... Perdón, ¿alguien habló? Profesor, Valeria. sí, una consulta. Yo ayer le hice una consulta por el foro. No sé Sí, pues sí. si pudo respondérmela. Recién Sí. estoy entrando al computador. Sí, yo respondo absolutamente todo, sí se la respondí. Ah, está respondida. Ok, Sí, gracias, sí. Y profesor. aprovechaba también de darle una respuesta a Sandra, si no me equivoco, que también había preguntado. Sí, por lo mismo, sí. Sí, e incluso Juan también nos colaboró con un material de apoyo a la respuesta de acuerdo a su propia inquietud. Ya, ok. Ya. Muchas gracias. No hay de qué, estamos para servirle. Continuamos. Los instrumentos de financiación con el objeto de poder llegar directamente a la hipoteca. Ya tenemos claro que los instrumentos de financiación fundamentalmente son internos y externos, como lo resumimos, y dijimos que el crédito es la herramienta más utilizada dentro del mercado financiero. Es un préstamo a mediano y largo plazo que se otorga para la compra, ampliación, reparación, construcción de la vivienda, compra de sitio, oficina o locales comerciales. En estos dos últimos casos existe también una nueva figura que ustedes la mencionaron antes que yo, que es el leasing. El leasing es un instrumento de opción de compra posterior a un arriendo en el cual a través de, abro comillas, provisionar una cierta cantidad de dinero, tienen la posibilidad de pagar un tipo de inmueble. La propiedad adquirida queda en garantía, hipotecada, como se denomina en el mercado financiero, a favor del banco para asegurar el cumplimiento del crédito, y es por eso que este crédito lleva esta denominación, este apellido. Sin embargo, también un crédito hipotecario puede ser otorgado para fines generales, como lo mencionamos, es decir, para utilizar el dinero en lo que el cliente estime necesario una vez que reciba el préstamo, pero lo que no menciona normalmente, pero lo debemos saber, es que para la utilización de ese bien extraordinario a la compra de la propiedad, igual hay que dejar una hipoteca en garantía. Para este caso también se utiliza el bien inmueble, como lo dije recientemente. Los tipos de instrumentos más utilizados para los créditos hipotecarios dice que son las letras de crédito o hipotecarias y los mutuos hipotecarios. A continuación describiremos los más importantes. Las letras hipotecarias, si bien es cierto, son utilizados principalmente por grandes empresas inmobiliarias, en el cual se les permite hacer uso de este valor nominal en el mercado a través de la bolsa, es decir, como un sistema de acciones. Y los mutuos hipotecarios son los mutuos más comunes desarrollados normalmente, que van de acuerdo a las tasas que hemos estudiado, tasa fija, variable, mixta, entre otros.
Este crédito hipotecario nombrado primeramente se financia con un instrumento que emite el banco y este instrumento llamado letra hipotecaria puede ser transada, como lo expliqué recientemente, en la bolsa de valores o se adquiere por un tercero obteniendo así los recursos que financian el crédito otorgados al deudor. En términos simples, emite un papel, emite un documento equivalente al valor nominal de el crédito hipotecario y se le autoriza a poder gestionar, hablo comillas, vender a un mejor postor ese valor. El precio que se obtiene por la venta de esta letra varía de acuerdo a las condiciones del mercado, indudable. Hoy día no es muy conveniente la transacción en la bolsa, producto de que no hay gran cantidad de demanda, producto de la pandemia, es decir, la gente no está saliendo a comprar, para dejarlo un poco más claro, por lo que puede generarse una diferencia positiva o negativa entre el valor de la letra. Esto es lo mismo, para que lo entiendan en otra jerga más común a nivel administrativo o empresarial, como la venta de alguna acción producto de alguna situación puntual. En la escritura debe precisarse si el contratante se hará cargo o se beneficiará por esta diferencia caso que resulte ser el deudor. Esta debe pagar la diferencia negativa que eventualmente produzca. Reitero una vez más, es una letra no utilizada normalmente por las personas naturales. El mutuo hipotecario... ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, Agustín, disculpe que lo interrumpa. Tengo una duda ahí respecto de las letras. La letra, cuando la inmobiliaria en este caso va a venderla a la bolsa, estamos hablando de la letra, una sola letra, un solo documento que transa por el total del crédito, porque yo entiendo de que son varias letras las que firma la persona que está adquiriendo un crédito, ¿cierto? Entonces, correcto. No, la letra que se firma es una. ¿es O sea, una? el pagaré es uno. Ya, y eso es lo que transa en la bolsa la inmobiliaria. El Claro, total y puede ser, de, justamente. ya, y, Pero sí se puede dividir en letras como tú lo mencionas. claro, porque en el tema de que cuando estamos hablando de que la inmobiliaria la va a transar en la bolsa y si la vende a valor par, el valor par quiere decir de que la vende al mismo valor que me la vendió a mí, que yo le firmé. Pues si yo le firmé una letra de 500.000 pesos a la inmobiliaria y ella la vende en 500.000 pesos, ese es el valor par conceptualmente. Si hay una diferencia, si la venden menos, yo tengo que pagar una diferencia. Pero esa es mi duda, ¿son varias letras las que va a transar la inmobiliaria a la bolsa o es una sola letra? Porque si fuera una sola letra, la podría hacer en cualquier minuto del periodo de vida, digámoslo así, del crédito. ¿Esa es la consulta? Sí. Ya. A ver, la letra es una letra. Esa es la letra hipotecaria, es un documento. ¿Ya? Perfecto. La inmobiliaria lo transa en el mercado y lo puede separar, dividir. Por eso te digo, es como que si yo tengo acciones de una organización, yo puedo dividir mis acciones, cortar pequeños papelitos y transar cierta cantidad de las acciones en el mercado. Si es un valor par, es equivalente, como tú muy bien mencionas, referente al valor transable con el tercero, con el deudor, ¿o no? Eso es lo que tú me estás diciendo. Sí, sí. Perfecto. Ya, ahora, el precio que se obtiene por la venta de estas letras varía de acuerdo a las condiciones del mercado, es decir, puede ser mayor o menor al precio que ésta se transa. En la escritura debe precisarse que el contratante se hará cargo, se beneficiará de esta diferencia, puede ser un deudor, debería ahí pagar la diferencia negativa que eventualmente se produzca. Es decir, yo inmobiliaria tengo la posibilidad de transar en el mercado un crédito obtenido, pagado por algún tercero, si es que el señor de natural llega a un acuerdo en la escrituración de que esas letras pueden ser transadas en el mercado, porque no es una persona natural que lo compró, es, ejemplo, una organización con fines de lucro, lo podemos hacer de acuerdo a la cantidad de periodos o de créditos, 240, 120, 180, 300.
No sé si te respondo, Agustín, o la duda persiste. Me queda de todas maneras la duda, porque cuando yo voy a comprar un crédito hipotecario, me hacen Tú vas firmar, como persona natural. claro, bueno, en realidad este ejemplo es de la inmobiliaria. Supongamos que yo tengo una inmobiliaria y yo pido un crédito hipotecario a una entidad financiera. La inmobiliaria va a tener que firmar ¿cuántas letras? ¿Una o varias letras? No, porque la inmobiliaria no va a firmar la letra directamente, eso va a ser una forma, la inmobiliaria te va a autorizar a ti, la inmobiliaria autoriza a Agustín a realizar el trámite de adquisición de obtención a través de un crédito hipotecario con letra. Sí, pero la letra es lo que yo firmo. Supongamos ya, yo no soy la inmobiliaria, yo soy el que quiero comprar una propiedad. Correcto. Me voy a comprar un departamento, ¿me van a hacer firmar N letras o una sola letra por el total del crédito? N letras. N letras, ya. N letras. Esas N letras son las que se transan en la bolsa, en definitiva. Correcto, si la única salvedad que te estoy diciendo es que no lo puedes tú comprar como Agustín natural, Agustín Guzmán, no lo puedes comprar tú, tendría que ser una organización con fines de lucro, por ejemplo. Entiendo. Ya, ahora me queda claro. Gracias, profesor. De nada. El mutuo hipotecario endosable. En este caso, el banco financia un préstamo con recursos propios, es decir, dinero del banco. El solicitante del crédito recibe el monto aprobado y no se genera una diferencia como pueden los créditos otorgados con letra hipotecaria. Este tipo se puede ser transferido por parte del banco mediante endoso, el cual queda registrado en la escritura pública respectiva. Sin perjuicio de lo anterior, la administración del crédito queda radicada en el canal de comunicación del deudor para todos los efectos, sigue siendo este. Ese es el más común de los créditos, los mutuos hipotecarios. Eso está claro, ¿cierto? Los no endosables, a diferencia de los anteriores, el banco igualmente se financia con recursos propios, pero a diferencia del anterior no puede ser transferido mediante endoso, es decir, yo no puedo transferir un tercero. Esto queda regulado según la ley 18.010 sobre operaciones de crédito y de dinero. Hagamos la diferencia entre uno y otro. El mutuo hipotecario endosable, es decir, el banco A, Banco Itaguán, tiene una cantidad de dinero propio y se lo presta a la señorita dama Valeria por un monto estipulado de dinero, en el cual la dama se va a responsabilizar por un pago por tanta cantidad de dinero dividido en tanto n número de periodos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Una situación puntual que se le genera a Valeria es que no puede seguir pagando la casa, no puede, tiene algún tipo de inconveniente y ella puede vender su propiedad. Ella puede endosar esa deuda transmitiendo el valor de la propiedad en deuda a una tercera persona en el cual va a pagar la casa y va a ser la futura dueña. Eso se va a respaldar el día posterior después, obviamente, en el caso de que no está el dinero constante y sonante, a través de una carta de resguardo y un crédito nuevo de un banco B. La diferencia con el segundo es que no se puede hacer nada al respecto. El compromiso queda adquirido por sécula o finaliza al término del pago del crédito. Los seguros asociados a esta normativa. Se dice que Verónica. Sí, profesor, en relación a lo que acaba usted de explicar del hipotecario no endosable, ¿qué sucede si el cliente no puede pagar? O no sigue pagando el crédito. Porque a los 60 días tiene el banco la facultad de quitarte la casa. Ok, ya. Profesor, disculpe antes que continúe, y en ese sentido, el hecho de no ser endosable, ¿podría sugerir de que el crédito es más, podría tener una tasa de interés más baja que el endosable? Buena pregunta. No sé, no he visto el cálculo comparativo entre 1 y 2, lo voy a averiguar, Agustín. Ya.
Gracias, profesor. Lo voy a ir a averiguar. Lo que pasa es que debería ser, por una situación de raciocinio fundamentalmente, no tengo la respuesta evidenciable. Me imagino yo que podría ser una tasa al menos denominada preferencial. Lo voy a averiguar y te lo voy a responder porque no lo tengo claro. Profesor, colgándome de lo que menciona Agustín, y le preguntaba yo qué sucede en el caso de que un cliente no pudiese seguir pagando el crédito porque algún beneficio de este hipotecario tiene que haber para que la gente lo tome, porque o si no seguirían por el otro hipotecario. Se irían por el endosable. Claro, claro. Pero es que el otro no te lo ofrecen. Indudable, sí tiene que haber diferencias fundamentales, por eso le digo a Agustín que lo voy a responder si es específicamente en la tasa. Ya, gracias. Listo. Los seguros que van asociados a este crédito. Exige las instituciones financieras estén resguardados por dos tipos de seguros, eso ya lo vimos también en nuestro PPT preparado especialmente, en el cual está el seguro que cubre la deuda y el seguro del incendio, y va a agregar nuevos seguros y nuevos tipos de costos cuando la propiedad fue adquirida fundamentalmente con, ¿quién me ayuda? ¿Lo recuerdan? Perdón, me puse a buscar en internet. Ya. Perdón, ¿cuál era la pregunta, profesor? Que hay dos créditos, hay dos seguros que son obligatorios y hay tres más que varían de acuerdo a la condición de compra. Pregunto, ¿cuál es la condición de compra? Con subsidio habitacional. Muy bien, perfecto. Los avales. Las instituciones pueden solicitar al cliente que presente como una forma de tener la segunda fuente, de tener en cuenta que pide un aval para la institución, de informar mediante la certificación del domicilio cuando el crédito no haya sido pagado el plazo de día hábil desde la fecha de vencimiento de la obligación. ¿Qué nos va a llevar a esto? A lo que viene posteriormente, que es el cálculo de intereses de la tasa. Recordemos, persona natural adquiere propiedad, de acuerdo a que tiene 25% de capacidad de pago de total de diferencia entre sus ingresos y sus egresos. No los logras tener, puede y se les da la posibilidad de la adquisición de la vivienda a través de unión de renta y utilización de un aval o codeudor solidario. En estos casos, y ya dijimos cuáles eran los dos casos que se podían utilizar bajo ese prisma, por lo tanto, si la persona no logra cumplir, estoy hablando del cliente 1, no logra cumplir con el pago en la fecha estipulada, generalmente los 10 primeros días del mes, a los 10 días ya va a ser comunicado el segundo de los personajes que estuvo interviniendo en el proceso de obtención de crédito. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Avanzamos. El prepago. Ojo con esto. Anticipar el pago de todo o parte de su deuda aún en contra de su voluntad del acreedor en la gran mayoría de los créditos hipotecarios. Conforme a lo pactado en la escritura, si el abono es parcial, debe decidir entre reducir el número del dividendo, manteniéndose el valor del bien, o dejar el mismo número de dividendo originalmente pactado, pero pagando un valor inferior. Esto prepago se le da esta posibilidad en las dos situaciones, cuando vamos a pagar antes, pero fundamentalmente se les da cuando no podemos pagar antes y también y en el denominado refinanciamiento. La ventaja principal es que el deudor solo paga el capital y los intereses pactados a la fecha del prepago y la comisión de prepago. El banco o la entidad que otorgó el crédito deja los intereses sobre el capital que prepaga el deudor. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que no siempre es conveniente el pago por adelantado, porque ya está estipulado, está cobrado, está pactado el acuerdo del valor del dinero de pago extraordinario denominado interés por el crédito o capital que fue asumido. Si yo quiero pagar antes, no me van a eliminar ese valor siempre de valor extraordinario del dinero. No siempre va a ser de acuerdo a la cantidad de dinero, a la cantidad o monto ya autorizado, ¿ya? Eso es importante.
es un derecho irrenunciable que todos tenemos. Solo se necesita el consentimiento del acreedor. Si paga menos del 25% del valor capital adeudado y si el crédito es superior al equivalente UF, normalmente en la escritura se establece el procedimiento en las condiciones de prepago en términos más flexibles, permitiendo prepagos parciales por monto inferior a lo exigido, es la razón que resulta prudente revisar la escritura y confirmar el tenor de lo pactado. Ojo con esto para que no se nos genere confusión. Que yo vaya realizando pagos o prepagos parciales, no estoy diciendo que estoy realizando abonos a una cuenta ya estipulada, por ejemplo, el valor acordado de 350.000, simplemente que es un valor extraordinario sobre eso con el objeto de ir achicando la cuenta total, ¿ya? Esa es la diferencia. No pago. Cuando existe retardo en el pago de la deuda al banco o institución que haya otorgado el crédito hipotecario, puede comenzar a cobrar intereses penales según las condiciones pactadas en la escritura, que normalmente se fijan considerando la tasa máxima convencional. Eso lo hemos visto. Adicionalmente, si la mora supera los 15 días, puede exigir los pagos del gasto de cobranza. Estos gastos están estipulados en el artículo 37 de la Ley del Consumidor, y se los voy a desglosar ahora. Si yo tengo un crédito hipotecario en el cual estoy pagando mensualmente una deuda total de capital más intereses, es decir, valor del producto más las amortizaciones, entre 0, en estricto rigor 1, porque 0 no pago, y 10 UF mensuales, si yo no he pagado al día 19, el PPT dice 15, ojo con eso, efectivamente es 15, pero cuando uno firma en el banco te dice al 19º día, ojo. El porcentaje extraordinario de interés sobre la deuda es de un 9%. Es decir, si yo estoy pagando una letra de 250.000 pesos, yo no pago el día 19, el día 20 se me va a cobrar un interés penal, más allá de los intereses generados por el ejercicio propiamente tal, que son los ejercicios del interés compuesto, de un 9%. Cuando la deuda es superior en forma mensual entre 10 y 50, es un porcentaje de un 6%. Y para las personas que tienen deudas mensuales entre 5 o más, entre 50, ahí está malo, entre 50 o más UF, es de solo un 3%. ¿Se entendió? ¿Genera alguna duda, alguna consulta? Hay que ejemplificarlo nuevamente. Cedo la palabra. No, eso está clarito. Y el resto, asumo que también. Bien, avanzamos. Sí, profe. Profesor, disculpe, es que estaba escribiendo. De Dígame, 0 a Carla. 10 UF, o sea, es que ya es un crédito hipotecario ya casi pagado. No lo entendí esa parte. Entre 0 y 10 UF, por lo que entendí en la tabla, Mensual. es que 0 y 10 UF mensual, es decir, tú adquieres un crédito, por ejemplo, hasta, saquemos la 28 cerrado, 280.000 pesos de letra mensual. Ah, ya, sí. Pensé que era, no, la verdad es que creí que era mucho menos. Claro, hay dividendos de 280.000 pesos y a esos dividendos pequeños se les cobra más porcentaje. Digamos, Claro, porque es un pequeño, porcentaje menor. a un capital menor. Ya, pero se le cobra Claro. más porcentaje. Okay. Sí, más porcentaje. Por ejemplo, Ya. si yo estoy pagando 10 UF, estoy pagando 280.000 pesos mensuales de crédito hipotecario. A ese valor capital yo no logré pagarlo dentro de los 19 días, al día 20 yo voy a pagar ese 280.000 pesos más el interés correspondiente por el banco, más lo que la ley le permite de un 9% sobre el nuevo valor capital. Ya, o sea, no es solamente el interés penal, sino que además hay otros intereses bancarios que van a Es ser... que eso, no, eso sube todos los días, eso sube todos los días. Ya. ¿Ya?
Y si fuera el último de los ejemplos, 50 o más, es que ahí dice 5 más, no quiero que genere confusiones, 50 o más, es decir, estoy hablando yo de personas que están pagando 1.500.000 mensuales, se les va a cobrar un 3% solamente. Igual sigue siendo mucho dinero. Ya. Indudable, pero es que la persona va a pagar una leche 1.500.000 porque debe tener mucho dinero. Ya, avanzamos. La Comisión para el Mercado Financiero fundamentalmente cuenta con facultades para alzar hipotecas y gravámenes constituidas a favor de instituciones financieras liquidadas, forzosamente por la citada superintendencia, siempre que el superintendente haya asumido personalmente la liquidación, se trate de gravámenes vinculados a créditos cedidos a otras instituciones. Es decir, a ver, un ejemplo bien práctico. Yo tengo un crédito hipotecario con una financiera que el día de hoy ya no está. La deuda sigue estando con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Lo que sí se me va a permitir, si es que yo hago demostración, por ejemplo, de mi pago completo, de mi finiquito actualizado de deuda, para que se entienda bien el término, me van a alzar las hipotecas y directamente lo realiza este superintendente, ¿ya? Esa es la diferencia fundamentalmente. Y para todos los otros tipos de de hipotecas fundamentadas como un crédito hipotecario actualizado por una institución financiera, yo lo puedo también realizar una vez que haya culminado el último de los periodos de pago. Si yo soy propietario, poseo derechos que recaen sobre los bienes que estén grabados con prenda, hipotecas, condiciones, provisiones constituidas a favor de la entidad, debe acompañar una serie de antecedentes, que son los que están ahí en pantalla, que me imagino que todos ustedes los logran ver, que es la copia de la cédula de identidad, el certificado de dominio vigente, el certificado de hipoteca, gravámenes, prohibiciones, un poder natural suficiente en el caso de la que la solicitud sea presentada por un tercero, y lo anterior todo sin perjuicio de la documentación adicional que requiera la superintendencia. Gastos asociados. El principal costo de un crédito hipotecario, como lo hemos dicho en forma reiterada, es la tasa de interés, que puede ser fija, variable o mixta. Esto es dice ahí, la clave para poder comparar los diferentes tipos de crédito que nosotros vamos a asumir el día de mañana. Pero además existen otros gastos asociados a este crédito, que ya lo hemos revisado en el PPT anterior de una forma mucho más clara, que son la tasación, el estudio de título, los gastos notariales, el impuesto, el timbre de estampilla, la dirección de derechos de inscripción, las primas, denominadas seguro, entre otros. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Vamos. La tasa de interés. Dijimos que era fija, mixto, variable, y se va calculando de acuerdo a los índices de referencia. Como consecuencia, el dividendo a pagar varía a lo largo del desarrollo del crédito, puesto que el crédito no es para todo el periodo, tengamos claro, a excepción, reitero una vez más, que uno asuma un porcentaje fijo por un periodo determinado de tiempo, ejemplo, 240 sesiones, en el cual el interés va a ser siempre el mismo. Profesor, habla Agustín. Dígame. En ese sentido, ¿se pacta la cantidad del crédito que va a ser variable o el banco lo determina unilateralmente?
No, se pacta, pero acuérdate que hay parámetros entre 1 y 3, 3 y 5 y así sucesivamente. Pero el banco realiza no realiza situaciones, sino que realiza en algunos casos ofertas promocionales con periodos definidos de tiempo con tasas variables. Ejemplo, hasta antes de la crisis del 18 de octubre, el Banco del Estado tenía una tasa variable por los 3 primeros años de un 1.7 y luego ya te subía a 3 por algo. Recordemos que después ya desaparecieron esas tasas variables porque como se fue al piso después del estallido social de octubre y llegó a 1.91 los créditos hipotecarios, entonces ya no tenía tanto sentido o era tan conveniente realizarlo así. Pero no es que se lo hagan unilateralmente, lo que sí ellos te van a proponer un porcentaje, eso es indudable. Gracias. De nada, Agustín. Y finalmente dice que los préstamos a la tasa de interés mixta son una combinación de las dos primeras, es decir, un